Dios en tu proceso está. La situación por la que sea que estés pasando, quiero decirte en esta mañana que Dios está ahí. Dios está cuando lloras, Dios está cuando ríes, Dios está cuando... Si tus pastores son una fuente de cambio para tu vida, pues el enemigo te va a alejar de tus pastores. Si tu hermano, no te guardes tus dones. David le decía al Señor que suba mi oración, pero que mi don sea como uno. Tenemos que tener cuidado cuando la astucia es un arma de manipulación. Entonces la voluntad de Dios no siempre va a ser que tú estés bien, sino someterte a procesos mañana para que puedas recibir un suplemento espiritual. Dios te bendiga muchísimo. Gracias por tu sintonía. Nos vemos en otro Amaneciendo. Bendiciones. Muy buenos días, bendiciones. Gracias por acompañarme una vez más en otro programa de Amaneciendo. Hoy para poder hablar sobre un tema al que le he puesto por nombre Tengo miedo. Y es porque muchas veces nosotros vemos el temor como algo demasiado diabólico, satánico, y llegamos a olvidar de que existen diferentes tipos de temores. Está el temor a Dios, que es el principio de la sabiduría. Es ese temor innato a fallarle, a deshonrarlo, a desobedecerlo, a desagradarlo. Ese temor que nos hace avanzar a agradar a Dios y el cual es una bendición cuando lo sabemos manejar. Está el temor por naturaleza humana. Todo lo que no conocemos nos da temor. Todo lo que sabemos que nuestra capacidad no nos permite lograr, alcanzar o desarrollar, nos da temor. También existe ese temor que es, ese sí, es un espíritu. Cuando hablamos de fobos, hablamos de un temor que ya no es normal, que no es humano. Es esa fobia que llega a dominar a una persona, a producir incluso cambios químicos físicamente hablando, cambios en estructuras mentales, barreras, personas que no pueden manejar, que no pueden salir de la casa, que no pueden interactuar con otra, que ya no es una pena o que ya no es una cierta limitación a la hora de hablar o un complejo, sino ya va más allá, ya es un miedo, es una fobia. Pero yo quiero centrarme dentro de todos los miedos de los que pudiéramos hablar en uno en específico. Y es ese miedo que podemos desarrollar frente a una circunstancia en específico. Muchas veces encontramos personas que quieren que se niegue la realidad de un hecho. No, no puedes tener miedo. No, el miedo no es de Dios. Hay un miedo natural que vamos a enfrentar, pero que se va a desaparecer, se va a desvanecer y que vamos a tener que pelear con él. Es ese miedo que está en nosotros como naturaleza. Y me hace recordar que el primer sentimiento que apareció en el huerto, lo primero que apareció en el huerto después del pecado fue el temor. Y esto es claro, después de la desobediencia, primero desobedecieron y comieron y luego tras desobedecer, después de la desobediencia, apareció el temor. Escuchamos tu voz, tuvimos miedo y nos escondimos. Pero fue el primero que profesaron, el primero que reconocieron, tengo miedo. Y esto me hace entender de que Dios es un Dios que conoce que hay situaciones en la vida que nos da miedo. Es como cuando nos toca ir a una corte, a un lugar legal, presentarnos frente a una autoridad. Siempre hay un temor, hay una inseguridad, hay una, como no controlamos lo que va a pasar o lo que va a suceder, aparece ese temor. Yo quiero que leamos juntos por un instante lo que dice Éxodo capítulo 14 del verso 10 en adelante. Al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo: déjanos para que sirvamos a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Entonces Moisés les habla y le dice: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy sobre vosotros. Lo primero que sintió el pueblo, luego incluso de una gran alegría porque habían sido libres cuando vieron sus enemigos, fue sentir miedo. Es muy fácil que la gente te diga: no temas, no te sientas así, no estés triste. No. Hay cosas que las vamos a enfrentar. Lo que tenemos que hacer es no dejar que estas situaciones nos manejen. Yo puedo sentir temor, pero el temor no me puede manejar. El temor no me puede hacer renunciar
al plan de Dios. El punto no estaba en que ellos sintieran o no sintieran temor. ¿Quién no siente temor si siente que hay un ejército enemigo que te está acorralando por la espalda, que se avecina, que viene, que está próximo, que está amenazante? La persecución, el sentir en tu espalda esa sombra de persecución, de inseguridad, de desprotección, de sentir que algo está avanzando por tu espalda para destruirte. Eso humanamente da miedo, pero lo que no nos puede ocurrir es que el miedo nos lleve a esto, a renunciar al futuro por miedo a lo que está pasando hoy. ¿Sabe cuánta gente no ha podido llegar al plan de Dios, a cumplir con el propósito de Dios porque tuvo miedo al presente, a la corrección, al proceso, al cambio, a la transformación, a un momento de inseguridad? Y este miedo se convierte pues en una barrera que nos impide desarrollarnos, que nos impide pues avanzar, que nos impide ir más allá, que nos impide de una u otra manera poder decir, oye, algo está sucediendo. Quiero decirte algo, el miedo es normal, claro, este miedo humano, pero que el miedo no te paralice, que el miedo no te haga renunciar al propósito de Dios, que el miedo no te detenga. Maneja el miedo y no permitas que el miedo te maneje a ti. Maneja tus emociones y tus inseguridades, que siempre van a estar. Todo el mundo se siente inseguro en cuanto a algo, todo el mundo, yo también. Yo siento temores, yo tengo miedo a muchas cosas, pero yo no dejo que el miedo me maneje, sino que yo manejo el miedo, manejo mi inseguridad y digo, voy a actuar porque esto no se nos puede salir de las manos. Y esta es mi palabra para ti. Estás batallando con el miedo nunca va a desaparecer. De una u otra manera, en uno u en otro escenario va a aparecer, pero manéjalo. No dejes que Él te maneje a ti. Como el pueblo de Dios, recuerda las palabras de Moisés, porque hoy las palabras de Moisés te las digo a ti. No tengas temor, mantente firme y mira lo que Dios va a hacer contigo. Que el miedo no te maneje, háblate y di, no tengas temor. Confía que Dios va a manifestar su poder en tu vida. Gracias por tu fiel compañía y te quiero pedir que me dejes en los comentarios a qué le tienes temor, si has enfrentado el temor en algún momento o si el temor te paraliza. Comparte este video con otro y reacciona, por supuesto, a este contenido. Dios te bendiga y nos vemos en otro Amaneciendo.